Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy en nuestro programa, mi compañero Ernesto y yo, Gabriel, que juntos somos Friquicentes, estaremos hablando de un libro de ciencia ficción, un libro muy galardonado y muy famoso de un escritor chino cuya trayectoria para nosotros puede ser nueva, sin embargo, en su país natal, en China, ya tiene una gran trayectoria. Se trata principalmente pues de hablar de las cosas que nos gustan, ¿no? Una de esas cosas es la lectura. Empezamos de una manera bien informal y rara, ¿no? Te vi con el Kindle, ¿no? Y ya, ¿qué estabas leyendo ahí? ¿Algo leías? Sí, en ese momento estaba leyendo, si mal no recuerdo, La Brecha o el de ¿cómo se llama? Que de hecho te lo comenté, ¿recuerdas? Se me fue ahorita el nombre, ahorita lo voy a buscar, ahorita te voy a tener el título. De eso hace Pero que sí, esto fue que que noviembre, octubre. Estábamos en un fue consejo técnico, me acuerdo, ¿no? Que es sí, cuando más coincidimos, más nos vemos. exactamente. Y recuerdo también muy curioso que teníamos géneros totalmente dispares luego. Y lo interesante fue eso, porque de los géneros dispares tú me propusiste un libro que me resultó interesante, que es justo del que vamos a hablar, con el que iniciamos todo esto. Y de ahí para acá, pues se dio una vorágine de lectura bastante interesante, donde yo creo que, a pesar de que me considero un lector asiduo, nunca había leído tanto en tan poco tiempo, sinceramente. Ahorita mi récord es de veintitantas semanas, ¿no? Sin dejar de leer. Y normalmente me está el Kindle diciendo que llevo 28 días, ¿no? De lectura continua. Ajá. Así que, y creo que se generó una especie de competencia bien sana entre tú y yo, en el Sí. cual era ya se me adelantó pues déjale pego para alcanzarlo. Sí, fue chistoso, ¿no? Y cómo coincidimos en algo que yo no había querido comprar el Kindle porque, bueno, pues tenía otros dispositivos, ¿no? Pero es muy práctico, me gusta sobre todo su tamaño y su peso, ¿no? Es muy agradable. Y ya tenía de hecho, híjole, 4 años que yo conocía la obra de Liu Cixin y no lo había agarrado por una cosa o por otra, ¿no? Y hasta que esta ocasión dije, pues vamos le dando, ¿no? Te lo propuse yo. Yo empecé a leer en el Kindle porque viajo en el tren ligero, ¿no? Entonces, pues ahí. Y el libro a mí me provoca ciertas dificultades porque como tengo muchos problemas con la vista, pues muchos libros se me dificultan, ¿no? Y con el Kindle, pues ya es bastante cómodo ponerle el tamaño de la letra y me resulta muy cómodo en el tren. Y empezamos con ese, ¿no? Tú ya tenías rato con el Kindle, ¿no? ¿Tú cuánto tienes con el Kindle? Yo creo que voy para 2 años, hermano. Yo creo que es una de mis mejores adquisiciones en cuanto al sentido de la practicidad. La verdad también me gusta mucho leer, pero luego la mochila se vuelve hasta muy pesada, ¿no? Para andar de un salón a otro, de una escuela a otra, porque hasta eso, digo, es incómodo. Pero yo estaba, ¿sabes? Yo tenía una pelea con el Kindle, así como lo tengo ahorita con todo lo de iPhone, Ajá. eh, con todo Apple, y lo Con el tenía pinche por Mac. aquello lo tenía, ¿sabes qué? Por aquello, esa pelea y ese conflicto que luego muchos lectores tenemos entre el libro tradicional y lo que te ofrece el romanticismo de la lectura a través de las hojas, el olor al libro nuevo y todo eso, era algo que sinceramente también disfruto mucho, ¿eh? Pero sin embargo, por un momento dices, bueno, puedo sacrificar un poquito ese sentir de la hoja por la practicidad, ¿no? Y el poder tener muchos libros, de repente te cansa uno y lo puedes dejar y tomas uno de los que tienes ahí, ¿no? Sí. No soy muy partidario de tener 2 o 3 libros al mismo tiempo de leerlos, me vuelvo un poco loco y se me confunden las historias, pero sin embargo, fíjate que gracias a esta disciplina que hemos tomado, porque creo que ya es una disciplina, creo que ya tengo también esa capacidad, ese superpoder, ¿no? De leer más de un libro. Y eso es nuevo, porque eso no lo había desarrollado. Sí, sí, yo también, a mí me gustan mucho los libros físicos, pero yo tuve un periodo en el que me cambié de casa en un periodo como de 10 años, me cambié de casa como 12 veces y Sí, fue llevaba, muchísimo.
llevaba mis libros y ay, siempre era un problema. Y la verdad me deshice de todos mis libros me deshice. Tenía una colección como de 700 libros, yo creo, por ahí. Y todos, me deshice Eso de debió ellos. doler. Sí, fue el tiempo en el que también empecé ya más con la computadora, ¿no? Y los libros electrónicos y me resultó muy práctico. Y A mí, entonces, ¿sabes? pues, sí, Ajá. ¿Sabes también qué me ha resultado, perdón que te interrumpa, qué me ha resultado interesante? Hasta cierto punto también son los costos. Al final de cuentas, la lectura para mí se volvió una adicción, pero una adicción y un vicio que no siempre podía costearme. Entonces, no sé, un Juego de Tronos que cada tomo era caro en su momento y era difícil de conseguir, pero no era tan difícil porque no hubiera edición, más bien la dificultad era el precio. Y en segunda mano, normalmente siempre tenía como no sé, es como sentir que compré calzones usados. De repente no me daba esa confianza y si el libro no está bien tratado y si le falta algo y si lo dañaron, ¿no? Y de sí, repente me daba no sé, pues era reacio más bien. Entonces, bueno, el Kindle o el libro electrónico te da esa gran ventaja, ¿no? De poder tener tus títulos e ir armando tu colección. Y a su vez, pues bueno, es mucho más barato. Te estoy hablando que el libro del que estamos hablando tiene un valor de aproximadamente, lo estaba checando, y creo que para la versión Kindle tiene un precio de 139 pesos, mientras que en su versión física vale hasta casi 500 pesos, de sí. 300 a 500. Entonces, estamos hablando de una tercera parte. Sí, sí, creo que lleva muchas ventajas, ¿no? Y no sé, yo te digo, mi problema principal, además de la lana, pues que sí es muy caro, mi problema principal son los ojos, ¿no? Claro. Y a mí la verdad pues me resulta muy padre, pues, ¿no? Leer con ese tamañito, creo que su diseño es muy bueno. Que pues más allá de la publicidad a Kindle, pues que ni al caso, ¿no? Ni tú ni yo tenemos interés en eso, pues estamos hablando de las ventajas que tenemos como lectores, ¿no? Claro. De esa situación. ¿Y qué onda a ti cuál fue tu reacción? Porque me acuerdo que, bueno, me di cuenta que leías rapidísimo. Muchas Este, gracias. Bueno, lo que pasa es para que empezar, te iba a decir, es que es una novela larga, ¿no? Son, ¿qué serán en sí, físico? Unas 500 páginas, por ahí, yo no sé. siento Yo siento que sí, un libro grande, pues sí es copioso. Y tiene, sabes que una característica también interesante, que llega a ser denso en algunos momentos. Como habla mucho de física teórica, de repente sí tienes que remitirte a alguna fuente a buscar para tratar de entender un poco de lo que está hablando. Yo normalmente, fíjate que sí soy partidario de la ciencia ficción, ya había leído sobre todo la línea de clásicos Odisea del espacio, la colección de Odisea del espacio y demás, tipo Planeta de los Simios, ¿no? También que se me hizo muy interesante la temática y cómo lo aborda, pero mi especialidad, digo, dentro de lo que cabe es, por así decirlo, la fantasía, el género de fantasía me gusta mucho y el género de terror también. Es algo que me gusta mucho. Stephen King me encanta leerlo. Creo que su obra por escrito es mucho mejor que lo que han plasmado las películas. Ujú, Y de igual manera, fíjate que en fantasía se me hace muy interesante porque como me gusta la mitología y creo que en eso coincidimos tú y yo, de ujú, repente la fantasía hace mucha alusión a la mitología y es bien interesante porque te encuentras a viejos conocidos, ¿no? En los diferentes libros. Yo sí. recuerdo cuando leí, por ejemplo, Narnia, alerta de spoiler, cuando leo la colección de Narnia, los 7 libros, era mucho más joven de lo que ahora soy. Recuerdo Eso, muy bien. chingado. Sí, oye, recuerdo, no sé si lo has leído, hermano, pero por ejemplo te No, mencionan a Lilith, güey. ya. Entonces de repente está Lilith ahí y dices, no, es que este libro dejó de ser para niños, güey. Tiene una connotación bien fregona, eh, pero pocos la entienden, ¿no? Y pocos oyen la palabra Lilith y saben a quién se refieren. Entonces de Sí, ahí me generó la fantasía el buscar entre líneas y encontrar, ¿no? Es como estar excavando y de repente entre todo va saliendo. Y sí. no a todos les gusta. Yo conocí una persona, no sé si tú lo ubicas, que no le gustaba, por ejemplo, a Rufus, y ahorita está Eh, picadísimo con Rufus, estoy, entonces, estoy todo emocionado, sí. Sí, ya fíjate que hablaremos. yo fantasía no he leído tanto, ciencia ficción tampoco, pues
yo más bien leer, me gusta mucho la antropología, la sociología, el rollo de la mitología, y más me dedicaba más a eso, pues, y ahí le encontré cierto saborcito. Y sí leía cierta literatura, ya te había platicado, ¿no? Que me clavaba, por ejemplo, en un autor, por ejemplo, Sí, a Haruki Murakami me clavé y leí toda su obra, ¿no? Que está en español, no todo está en español, pero leí todo lo que está en español de él y me clavo, ¿no? O por ejemplo, agarro José Saramago y me clavo, o agarro Humberto Eco y me clavo, ¿no? claro. Y fantasía yo no, prácticamente, pues yo no había leído nada de fantasía. Empecé el de Martin, el de George Martin, que se le llama acá como Juego de Tronos, que no es así, ¿no? O sea, una canción Mi de intención de hielo un y juego, fuego, ¿no? claro. Pero como estaba tan parecida a la serie, lo dejé de leer. Y ahí los tengo, pero no los he leído. Y ciencia ficción a mí me agradaba, soy medio aficionado a la astronomía, a la ciencia en general, y ciencia ficción, pues sí, también había leído de Arthur C. Clarke o de Isaac Asimov, ¿no? Pero era muy poco, yo no había leído gran cosa de eso. Me acuerdo que me Y hiciste lo, una pregunta que a mí se me hizo muy chida, ¿no? ah, Oye, güey. ¿no sientes que estás perdiendo el tiempo leyendo esto? Y yo, sí siento que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Pero es chidísimo perder el tiempo así, pues, ¿no? Y aparte soy un fiel creyente de que tenemos que hacer cosas que no son para nada, ¿no? O sea, cosas que no tienen una finalidad más que el entretenimiento, el pasar el tiempo, ¿no? Sin Sí, ser productivos, ¿no? y es que aparte, ¿sabes qué? El estar inmerso, por ejemplo, en una cuestión educativa, nosotros que trabajamos en el ámbito educativo, genera mucho desgaste. De repente ocupas desconectarte. A mí fíjate que algo que se me hace interesante de la fantasía, y por cierto, que tú fuiste quien me introdujo en esta onda más de sociología, que ya hablaremos también de ello, que a mí no me llamaba la atención, sinceramente, las cuestiones estas, pero generé interés también ya hacia el género. Pero a mí la fantasía me gustaba porque es un escape de la realidad. A veces me satura mucho la realidad. La realidad es demasiado, en ocasiones, trato de no escuchar ahorita noticias, es demasiado violenta, es demasiado cruda. Y a veces la fantasía también lo es, tiene sus momentos en que también tiene esa crueldad, ¿no? Pero por otro lado, te deja respirar, te da un escape seguro, un lugar seguro al cual ir. Y en cual puedes viajar, ¿no? Y de repente la fantasía del héroe o la fantasía del juego, pues se hace presente en él, ¿no? Quizás es por eso, yo también soy un jugador empedernido, ya cada vez menos la edad y el tiempo no lo permite, pero yo recuerdo que, por ejemplo, mis videojuegos, hermano, eran aquellos tipo Warcraft, ¿no? Que me gustaba el desarrollo de una historia junto con el juego, Final Fantasy, RPGs. Entonces, a través de esto, de hecho, yo aprendo lo poco que sé de inglés, lo aprendo gracias a los videojuegos, Órale. que es también un modo interesante de lectura, que yo sé que los que leen y los que nos están escuchando tal vez nos mandan bien a la goma por esto, ¿no? Y en este momento nos están bateando, pero es parte o sea, al final de cuentas, creo que todo lo que uno lee lo va formando, sin importar de dónde lo estés leyendo. Y en cuanto a nuestro libro de hoy, creo que nos metimos en las ligas grandes con ciencia ficción. De hecho, yo no sabía la importancia que tenía este libro hasta que no lo terminé de leer. Y fíjate que fue bueno porque no me creé expectativas del libro. Me fue sorprendiendo muy gratamente. Y por otro lado, bueno, llegué a pensar que la ciencia que te maneja el libro es real, al punto en que tuve que investigarlo, porque por un momento lo creí posible y creo que es lo que tiene este autor de interesante, que cuando te hace dudar, ¿no? Y te mueve de lo que crees conocer, es bien interesante. En mi caso ya soy maestro de ciencias, entonces, pues el tema de ciencia creía dominarlo y de repente te metes a física cuántica y que es un rollote, ¿no? Que es lo que nos plantea este autor Ujú. y se siente todo real, ¿no? Y de repente vuelve el sentimiento de la Matrix, de estar dentro o estar fuera Sí, y es lo que me gustó mucho, fíjate, fue lo que me enganchó. sí, 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 es tremendo, pues, ¿no? La investigación de este cuate, la verdad, es impresionante, ¿no?
A mí algo que me conmovió mucho y que le admiré, pues ya ves que él trabajaba creo que en una central eléctrica, ¿no? Era por ahí ingeniero en ese rollo, en una central eléctrica, Sí. y el cuate pues no tenía, digamos, no era un escritor profesional, sino que en su tiempo libre lo invertía, ¿no? Dándole a la escritura de esta novela. Dicen que por ahí, dice que alcanzaba a escribir hasta 65 páginas al día, ¿no? Que es una cantidad de páginas inmensa, o sea, está cañón, pues, lo que escribía. Y, pero la verdad, no sé, de lo poco que conozco de la literatura de ciencia ficción, creo que lo lleva a un extremo muy, muy grande, ¿no? Sí. No sé, no, la combinación que hace de la descripción científica, incluso de la actualidad, y combinarlo con todo este rollo que se maneja en la novela, a mí me pareció sorprendente, ¿no? Me pareció muy, no sé, sí digo, híjole, este cuate alcanza los límites de la ciencia ficción y lo que me pregunto, ¿no? Y ahora qué van a escribir estos cuates, ¿cómo le van a hacer? Pues no, es impresionante. Dejó la vara muy alta. Y ¿sabes qué? Creo que no hemos ni siquiera dicho el nombre de nuestro libro. No, Y tal vez ahorita todos se están preguntando, bueno, ¿y de quién nos están hablando estos este güeyes par de de qué están locos, no? hablando, sí, Exactamente. Bueno, estamos hablando de la dinámica o no, no se llama la dinámica, perdón. Se llama El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu. Y entre otras cosas, bueno, habla de y esto no es spoiler, pues habla de un problema físico que ha existido desde hace mucho tiempo. Y se me hace muy interesante porque la física puede explicar el movimiento de la Tierra y la Luna, la Tierra y el Sol, cuando son dos astros, ¿verdad? Y es predecible, es fácil de predecir, pero cuando se integra un tercer cuerpo celeste dentro de las mismas órbitas, entonces se genera todo un cambio y una imposibilidad de predicción. De hecho, hay quien considera que es imposible predecir dónde va a estar cada uno de los tres cuerpos en un momento dado. Y él parte de esta idea la transforma y la lleva, pero a un nivel astronómico, como si existiera un sistema solar, de hecho no sería solar, sería trisolariano, donde hay tres soles girando alrededor de un cuerpo o de un planeta, ¿no? sí. Y desde ahí surge entonces la pregunta, pero bueno, ¿qué te parece si nos platicas del contexto? ¿Dónde inicia el libro? O sobre qué nos habla? Que eso a mí se me hizo muy interesante. Yo no conocía esa parte de la historia de China, por ejemplo. Sí, arranca para mí, o digamos, sin hablar tanto, describir tanto de qué trata la novela, para mí es como un rollo que se avienta de los problemas que puede llegar a tener la ciencia en tanto ideología, por ejemplo, cuando la ideología se mezcla con el conocimiento, con la ciencia, empieza a haber problemas, ¿no? De ahí que inicie, pues la novela inicia con un acto terrible de un asesinato de un científico por la revolución cultural china, ¿no? Y a partir de ahí hay una discusión súper interesante, ¿no? Con respecto a lo que llamaban ahí en la China la ciencia burguesa o la ciencia occidental, que el delito que cometían los científicos era enseñar la ciencia burguesa, por ejemplo, ¿no? Enseñar a Claro. Einstein. Y recuerda mucho, no sé si a ti te pasó lo mismo, que recuerda mucho el asesinato de este científico con el juicio de Galileo Galilei, ¿no? Cuando dice, sin Sí, embargo, se mueve, pues no creo que hay, claro. les guste o no les guste, estén de acuerdo o no, esto se mueve. Y creo que hay a lo largo de la novela, a lo largo de la novela creo que se maneja mucho el concepto de la ignorancia, pero en términos de humildad, ¿no? O sea, es que no conocemos y no hemos conocido esto, y si nos casamos con una idea de creer que ya alcanzamos la verdad, entonces nos damos en la torre, pues, y nos detenemos nosotros mismos, Claro, ¿no? de No sé. hecho, marca un principio básico de la ciencia, ¿no? Y que no es estática y que nosotros en nuestra cultura, por ejemplo, mexicana, veo que esa cuestión aún cuesta trabajo, yo lo veo en las aulas, el que los alumnos piensan que la ciencia es lo último, es la última palabra, pues y que no va a haber más.
el darte cuenta que la ciencia es solamente un proceso inacabado. Y eso es interesante porque lo aborda durante toda la obra. Y también algo que se me hizo muy interesante es como un factor o un elemento como social, como en este caso el movimiento cultural en China y el asesinato de este científico hacen o marcan es el parteaguas de todos los eventos que se van a desencadenar en un futuro. En ese momento no tiene mucho interés o no cobra mucho sentido hasta dentro de varios capítulos, ¿no? Ya cuando vas inmerso en el libro, que comienzan la parte de contacto y demás, en esa sección es donde toma importancia el cómo murió el científico, y eso se me hizo interesante, cómo queda como oculto, queda como escondido, ¿no? Queda tras líneas, y de repente cuando en este caso su hija, sale o comienza su actuación dentro de la obra, pues el pasado le pesa, ¿no? Y el pasado le hace tomar todas las decisiones, vienen desencadenadas de este momento, de una injusticia social. Sí, de una injusticia que está fundamentada precisamente en la ideología, ¿no? La ideología como un órgano represor, un órgano que está de alguna manera suprimiendo, pues, ¿no? El descubrirnos, ¿no? El descubrirnos ante la realidad y tratar de entenderla, que creo que es algo que se repite, ¿no? En la obra de este cuate, el rollo de la ideología o bien de la religión, ¿no? Como órganos que están de alguna mente oprimiendo o deteniendo el avance científico. Y más que el avance científico, ¿no? Yo diría que esa capacidad de ir descubriendo, pues, ¿no? De descubrir. Y fíjate, hermano, quizás el hecho de que sea una sociedad socialista, vamos, comunista, la forma de gobierno y la forma ideológica también, como han moldeado China o se ha moldeado China, pues que es muy diferente a la de acá de Occidente. Y de hecho eso se deja ver también a lo largo de la obra. A mí se me hizo súper curioso leer ideas tan distintas a las de nosotros, sobre todo en la interacción que hay entre el gobierno y los ciudadanos, en la manera en que el gobierno toma decisiones y se son acatadas de una manera marcial, ¿no? Sin siquiera preguntar. Nadie pregunta y hay una confianza total en el gobierno, pero a ojos cerrados. Y eso Sí, es algo que, por ejemplo, aquí no logramos, pues. sí, sí, no, era una de las cosas que de hecho comentamos, ¿no? Y este cuate, pues confían en sus autoridades, ¿no? Lo que ellos dicen, pues órale, está bien, y así como, cabrón, pues aquí en México no, cabrón, ¿no? O sea, Aquí acá ves una todo se patrulla y te cuestiona, escondes. todo se critica, todo, o sea, y más en el momento que estamos viviendo, ¿no? O sea, de un lado, de otro, Sí, y allá no, es así como un rollo muy, pues incluso autoritario, ¿no? Ahora se van a ir para acá, ahora van a hacer esto, ahora van a hacer aquello, y la gente pues simplemente lo hace, ¿no? Así en he términos, visto, en términos generales, como una probadita, ¿no? De qué se claro. trata la obra, pues, ¿no? Pues la historia de una mujer, porque este libro se centra, ¿no? En la protagonista, que es la hija del científico, que se llama, Así ¿cómo es. se llama la muchacha esta? Ya no me acuerdo. ¿Y Wenji? La Jiwen Lee. Ella es capturada, se la llevan a Mongolia, ¿no? Y en Mongolia que es un radiotelescopio, esa madre, hay un Sí. radiotelescopio. Y esta mujer, bueno, pues ella era astrofísica. De alguna manera ella va a lanzar un mensaje al exterior y ese mensaje es oído, ¿no? Pero hay otra historia paralela que es la historia de un montón de científicos que se están suicidando, ¿no? Y Sí. es una causa bien cabrona, ¿no? Que se están suicidando porque pues, los resultados científicos que están obteniendo ya no son congruentes, ¿no? Pareciera que hablan de los colisionadores de partículas, ¿no? Que están obteniendo Sí. resultados diferentes en lugares diferentes y bueno, pues científicamente eso no es posible, pues, ¿no? Claro, de hecho rompe el paradigma de ciencia, ¿no? Que la ciencia es predecible y el del mismo método científico, donde hacemos experimentos y buscamos encontrar resultados similares para poder comprobar teorías o leyes.
Y en este caso, lo que ocurre, lo que comienza a generar ese descontrol y esa pérdida de la realidad de los científicos es eso, ¿no? Que ellos han estudiado toda la vida algo y de repente a lo que se han dedicado toda la vida deja de tener sentido. Deja de tener Y sentido. pierden totalmente como su razón de ser, podría ser, de alguna Sí, manera, o sea, sí, sí, porque sí. es a lo que se dedican. Y de repente viene esta serie de suicidios y es interesante cómo cuando vas descubriendo la obra te das cuenta del por qué se estaban suicidando, ¿no? Cómo fueron engañados vilmente Sí, este, por aquellos que vienen tras nuestro planeta. sí, ¿no? A mí los móviles de la protagonista a mí me resultaron muy fuertes, ¿no? Es un resentimiento muy grande contra la humanidad, una desesperanza inmensa contra la humanidad de decir, pues no tenemos remedio, ¿no? O sea, creo que el motivo por el cual ella decide enviar este mensaje que es captado por una civilización extraterrestre y luego respondido, que es con una respuesta genial, ¿no? No vuelvan a mandar mensaje porque los encontramos, ¿no? Y si los Claro, encontramos, los vamos a despedorrar a ustedes completamente. Y ella exactamente. tiene esa reflexión, ¿no? Esa reflexión pues de todos modos lo mando, ¿no? Que pase, a ver qué pasa, pero con una desesperanza bien grande en la humanidad. Hay ¿Sabes una, qué hay un, piensas hay mucho? un, hay un, Ajá. una, una parte del libro que a mí me conmovió muchísimo, que es cuando está hablando con las mujeres que estuvieron participando en el asesinato, en el cadalso del científico, que se las encuentra muchos años después. Sí, Las mujeres completamente pues angustiadas, viviendo como que prácticamente toda su vida careció de razón porque por lo cual ellas luchaban perdió sentido, pues, ¿no? Y finalmente el movimiento de la Revolución China traicionó, finalmente termina traicionando al pueblo y ellas, pues antes luchaban para algo, ¿no? Que era pues la expansión del comunismo y del pensamiento de Mao en la China y que al final ellas, pues, híjole, fueron tratadas de una manera bien cruel, ¿no? Muy, no sé, y creo que eso la lleva precisamente a tomar esa decisión, ¿no? De mandar este mensaje y se vienen los trisolarianos en contra de nosotros. No sé, sí, y ¿cómo lo ¿sabes ves? qué? También se me hizo interesante a mí, no sé si me estoy perdiendo en la línea de tiempo un poquito, pero el juego, ¿no? Que es donde entra este científico, este segundo científico, que por aquí tenía el nombre, déjame, lo menciono para que no quede olvidado. Este buen hombre era nada más y nada menos que Wang Miao, Mayo. Ujú. Los nombres están medio raros, ahí Oh, ténganme sí, paciencia. Yo sí se le batalla. Sí, entonces Wang lo que pasa es que, bueno, el gobierno de alguna manera lo insta a que se integre en esta sociedad creada por esta chica, cuyo nombre otra vez se me olvidó, que era Wenji. Wenji, sí. Entonces, él es instado para entrar en esta sociedad y tratar de descubrir qué está pasando con los científicos, ¿no? Y de ahí surge el juego, que es un juego de realidad virtual en el cual entran y van pasando por la historia también, y en la historia van apareciendo, en la historia humana, cabe resaltar, o sea, no la historia nada más de China, porque van apareciendo de repente Copérnico, Galileo, Newton, van apareciendo científicos de diferentes épocas o eras, y es interesante ver porque cada científico aparece como con sus ideologías a las que eran contemporáneos. Y este juego se trata sobre precisamente tratar de adivinar o tratar de predecir el movimiento de los tres cuerpos de Trisolaris. Lo que uno descubre con el paso de la obra es que el juego está creado por los trisolarianos para tratar de que nosotros encontremos una solución para ellos, Sí, darles la solución que ellos no han logrado encontrar. sí, A pesar de que ellos tienen una tecnología distinta a la nuestra, podemos decir que mejor, podríamos decir que mejor, no sé qué opinas tú, pero creo que sí, ¿no? sí, Indudablemente. sí. Su coordinación también es muy interesante. Y no sé si quisieras comentar, porque aquí es donde se comienza a ver
lo interesante que resulta que nunca conocemos cómo es un trisolariano, por lo menos hasta este momento, ¿verdad? Creo que fue una Y ventaja bien grande, ¿no? O sea, creo que fue un recurso literario muy, muy bueno el que usan, porque estábamos como muy acostumbrados, ¿no? Pues con las guerras de las galaxias y todo esto, a conocer seres muy extraños, que ahí se imaginan cosas y este cuate nunca describe cómo es un trisolariano, ¿no? No, de hecho, no hay, no sabemos gran cosa de su fisonomía. De hecho, de ellos sabemos muy poco, ¿no? Sabemos que al principio no tenían la capacidad de mentir y entran en contacto, ¿no? Con un grupo de humanos que los van a apoyar y entonces hay un diálogo muy interesante, ¿no? Con respecto a ellos tienen el problema con ciertos conceptos, ¿no? Entre pensar y decir, dicen, pues, ¿cuál es la diferencia entre pensar, ¿no? Y hablar? Pues es lo mismo, ¿no? Para ellos, imagínate que conocer a un mexicano con sus modismos, porque aparte de aquí lo triste está en que no nos dio mucho juego a Latinoamérica dentro del libro, no en este, en algunos sí, ya sí, hablaremos de él. sí, Pero fíjate que es curioso porque eh, sí maneja esa separación increíble, ¿no? Y a mí lo que se me hizo interesante es el superpoder, por así decirlo, digo, no es un superpoder como tal, pero la característica fisiológica que tienen ellos para sobrevivir. Cuenta en el movimiento de los tres cuerpos que en ocasiones los soles pasan demasiado cerca de lo que es el planeta y prácticamente lo evaporan todo a su paso. Al no tener fuentes de agua, pues ellos morirían, son también dependientes del agua, formas biológicas similares, supongo, a las nuestras a nivel celular, puesto que maneja el hecho de la necesidad de agua, pero con una capacidad interesante, que es la de deshidratación, ¿no? Se deshidratan y no mueren, entran como en un estado ¿cómo se podría llamar? De hibernación, quizás. Y me recordó mucho a los tardígrados, ¿no? O a los osos de agua, con ya, esa sí, sí, capacidad. sí, totalmente, totalmente, Creo ¿no? que, creo que tomó ahí, hazte cuenta, es Sí, un tardígrado con forma de humano, me lo imagino yo, sí, sí, donde sí, simplemente se deshidrata y quedan los pellejos. Te cuenta que son así literal pellejos, ¿no? Que enrollan como una alfombra vieja acá turca y la meten a un contenedor donde hay un montón de pellejos más, ¿no? Y queda sí, un grupo muy pequeño hidratado. sí, Y ese grupo pequeño tiene la función, entre ellos está el regente de todos, o el emperador, si mal no recuerdo, creo que es la figura de emperador bueno, pues y cambia, ¿no? Pero sí, sí, va finalmente es cambiando, un pero su emperador. punto es ajá, sí, que se apega mucho al modelo chino, Sí, 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 definitivamente. totalmente, sí. Y se me hace muy interesante cómo, por ejemplo, él es el que ordena, ¿no? Hidrátense. Y al momento de decir hidrátense, mocos, todos se hidratan. Y es donde decíamos, ¿no? No hay un cuestionamiento de, ¿por qué yo me voy a hidratar ahorita? ¿Por qué yo me voy a deshidratar, Nel? Ahí dice, todos nos hidratamos, Simón, todos nos deshidratamos. Sí, Entonces es como, no sé, es curioso eso, ¿no? Y a mí se me hizo interesante ese argumento, el cómo salva o sobrevive el trisolariano a una oleada de calor, ¿no? Interesante como simplemente la deshidratación. Eso es un recurso, creo que bueno, del autor. ¿sabes qué? Sí, además, el rollo por ejemplo, de Trisolaris, ¿no? Trisolaris finalmente es un sistema solar que se encuentra en la estrella más cercana que tenemos a la Tierra, ¿no? Que es Alpha Centauri, en relación a nuestro sistema solar. Y no sé si a ti te pasaría lo mismo, de repente hacía referencias científicas, de algunas de ellas yo tenía cierta noción, de otras, por ejemplo, yo no conocía el problema de los tres cuerpos, que es un problema No, matemático, yo no no, lo yo tampoco. conocía, yo no lo conocía y me meto y pues resulta que sí, o sea, que es un problema Sí, matemático que al parecer no se le ha encontrado solución, ¿no? Y el problema es poder determinar la posición de estos tres cuerpos interaccionando, ¿no? En términos gravitatorios. Y que es impresionante el asunto de no poderse predeterminar la posición que van a tener porque desarrollan órbitas caóticas, ¿no? claro. Y cómo al ser tan cambiantes tampoco tienen posibilidad de reunir recursos o de planear nada. Van viviendo literalmente al día, ¿no? Como cualquier mexicano de a pie que tenemos que sobrevivir con lo que traemos en la bolsa. Estos son igual, sobreviven al día.
Sí, no, estos también son igual de valedores que uno, ¿no? O sea, Sí, andan en camión y todo. y bueno, pues la bronca es esa, ¿no? O sea, ¿cuánto va a durar el día y la noche? Es algo que no se puede determinar. O sea, y hay épocas que le llaman las épocas de caos, donde el sol puede tardar cientos de años en no aparecer o de repente el día puede durar también un montón de tiempo y entonces pues la temperatura, ¿no? Es el problema. Y de ahí que ellos necesiten un sistema solar, pues digamos, menos caótico, ¿no? Como el nuestro, que Estable. es una chulada, ¿no? Somos un sistema solar que es una chulada de hasta los días más o menos duran, el día y la noche dura casi lo mismo, ¿no? Con ellos no se puede, Lo entonces mismo. y el tiempo en el que pueden avanzar digamos, las civilizaciones en el tiempo que no es caótico, ¿no? Que es estable. Y lo que ellos quieren encontrar por cualquier medio matemático es cuánto tiempo vamos a tener un periodo estable, ¿no? Para poder seguir avanzando, que es cuando hidrataos, ¿no? Les dice. Levantaos e hidrataos. Exacto, ¿no? Y ahí están todos Oye, echándose. Que es una ahí figura, los de no los... sé, o sea, a mí se me hacía bien chistosa, ¿no? Me imaginaba así como unos cabrones aventando como costales de piel, ¡órale, cabrón! Y todos Oye, güey, inflándose como así. como los crecencios, ¿no? Que les echabas agua y salían acá en el vaso, una onda así. O sea, el vato, fíjate, ya nos copió dos cosas, que van al día como los mexicanos, güey, y por otro lado que conocen a los crecencios. A mí se me hacía curioso, por ejemplo, el manejo del tiempo, porque como nosotros manejamos un tiempo en base, o con base, perdón, en ciertos movimientos gravitatorios, ciertos movimientos alrededor del Sol y en el giro de nuestro planeta, como muy estable, súper estable, sí es fácil medir el tiempo así, y para ellos se vuelve bien complejo, pero algo que se me hizo un poco hasta gracioso, es como, no sé si, o no logré entenderlo del todo, tal vez tú sí, pero cuando entraban al juego era como si entraran a Trisolaris, ¿no? Y veían el planeta como tal, a través de la realidad aumentada. Sí. Lo que es más interesante es que si tú te fijaste, el planeta de Trisolaris iba evolucionando como una copia de la sociedad mundial, precisamente mundial, pero particularmente China, ¿no? Empiezan con palacios chinos, tal Sí, cual, sí, 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 sí. de la antigüedad, y van pasando por los diferentes Fases dinastías. históricas, sí, sí, las fases Exacto. históricas, que de repente mete a los occidentales, ¿no? Mete a Newton, mete a Einstein, mete Sí, a los que pero hicieron en un pues contexto, grandes aportes. pero en el contexto chino, ¿no? O sea, en un Sí, lugar chino de repente aparece Newton. Y esto también como que de repente me generaba cierta, pues choque, ¿no? De decir, ah, cabrón, no todo es China. Digo, sí está bueno, entiendo que pues uno escribe de lo que tiene, ¿no? No puedes escribir de lo que no, no, no pero sé, si te... pero no sé, a mí me resultó fresco, ¿no? Porque, o sea, estamos tan acostumbrados a ver al mundo desde el punto de vista gringo, ¿no? O sea, es así como, ya, güey, o sea, pues es el rollo gringo, y todo, Bueno, sí, aunque aquí captamos diferencias, ¿no? Entonces me resultó fresco que es igual pues de abusivo, ¿no? Porque la neta es muy abusivo el rollo de que la realidad es como yo te la estoy platicando, pues, ¿no? Y el rollo sí, va por claro. aquí. Oye, espérate, es que no, o sea, pues para mí no, y aparte una realidad tan extraña como la que vivimos en México, que lo ves así, Sí. ¿no? Es como, órale, o sea, pues ustedes la ven así, pues qué chido, pues, ¿no? Pero de alguna manera sí me resultó fresco por esto, ¿no? Por no sé, como cansancio, como el ser tan repetido el rollo de ver tanto cine gringo, pues, ¿no? Tanto enfoque Sí. occidental, me resultó fresco, pero lo que pensé al final, pues, es de que dije, pues esto es igual de opresivo, igual de imperial, ¿no? O sea, el imperio de los gringos imponiéndonos su visión y ahora el imperio de los chinos imponiéndonos su visión, bueno, está bien, ¿no? Pero sí es Al final, chistoso. sí, al final de cuentas creo que son poco los autores que han logrado dar una visión más cosmopolita, ¿no? Siempre tenemos la tendencia a escribir pues de lo que conocemos, ¿no? Sí, El mexicano sigue escribiendo de las calles del DF, ¿no? Por ejemplo, sigue hablando de Xochimilco en sus libros, mientras que por otro lado, bueno, pues él escribe de lo que sin lugar a dudas conoce y se ve que lo conoce bien, porque sí, aparte es una manera interesante de estudiar la historia china
sobre todo en el paso de las dinastías. Si te interesa, bueno, es una buena manera de dar una probadita y de darte como una introducción. Ya de Sí. ahí también puede surgir el interés en que te adentres un poco más en alguno de los momentos que nos va planteando el libro. Sí, 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 es muy rico. El saber de este cuate es impresionante, ¿no? A mí la verdad me sorprendía en términos científicos, en términos históricos, sí me llegaba a sorprender, creo que es una obra que vale mucho la pena, ¿no? La verdad, yo la Sí. disfruté mucho. Esa la leí lento. Me acuerdo que yo te llevaba como la mitad del libro adelante, ¿no? Cuando tú lo empezaste a Sí. leer, que empezamos a platicar y yo te lo spoileaba, ¿no? Y de repente, ¡pum, cabrón! Te me adelantaste bien, cabrón. Y yo lo quise seguir leyendo ese ritmo, porque yo leía 1 hora al día, pues, o sea, hago Sí. media hora en el tren de ida y media hora de tren de regreso, y era el único tiempo que leía. Oye, Entonces, hermano, pero platícanos de tu momento favorito, la computadora. no me acuerdo. ¿No te acuerdas de la computadora, güey? ¿Cómo hacen la Ah, computadora? de la computadora humana, claro, por supuesto, ¿no? Híjole, a mí me dio muchísima risa, ¿no? Pues la idea era llega la propuesta de hacer un cálculo donde quieren prever precisamente que sí es posible resolver el problema de los tres cuerpos, pero pues que se necesita una compu, ¿no? Nada más que por la situación tecnológica en la que se encuentran, pues lo único que tienen son humanos, o sea, no hay ni electricidad ni hay nada, y Puños de humanos, hay hermano. puños y puños y puños, que si te fijas es algo muy chino, ¿no? O sea, la neta es, o Claro. sea, yo creo que nada más ese día se le pudo haber ocurrido a un chino, güey, o sea, la neta no, a nadie más en este pinche mundo se le podía haber ocurrido cómo No, güey. crear una Mira, entrada de eso. nuestro concepto de muchos mexicanos, güey, es el estadio lleno, cabrón, y Sí, nada más, güey. sí, Y sí, hasta ahí llegó, ese es nuestro tope, de ahí sí, no podemos juntar más, güey. Y sí, estos cabrones juntan millones para hacer un pinche proceso, un cálculo matemático bien interesante. Y la sí, verdad, cuando yo lo sí, leí, qué sí. risa. Sí, 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 fue muy chistoso, ¿no? Finalmente, pues trabajan con 3 personas, ¿no? Cuando esté la banderita, este güey arriba, la negra, tú pones la blanca, y al revés, y ya está, ¿no? Para El crear sistema como binario, ¿no? el sistema binario, pues, ¿no? Fue que la verdad lo llegue a explicar de una manera tan impresionantemente fácil, pues, aunque es muy complejo, creo que o sea, lo que está haciendo es muy complejo, pero creo que aunque no tengas gran idea de la computadora, creo que más o menos sí te explica, ¿no? No, claro. Oye, es que es una manera como de explicarlo, dijéramos, en educación con peras y manzanas, hermano. O sea, te lo pone con manzanitas. Sí, es Y es ridículo. impresionante, cabrón. Y es ridículo porque al final, digo, no llegan a nada con ello, no logran superar con esto el desafío de Sí, los tres cuerpos, pero sin embargo, el imaginar nada más la coordinación, que siento que también a nosotros como mexicanos es un problema, porque sí, eh, bien lo sabemos que nuestros deportes, digo, me refiero al deporte porque es un elemento que creo que todos podemos ubicar con facilidad, aunque no nos guste. Yo no soy partidario del fútbol, por ejemplo, ujú, y eso me ha ocasionado muchos problemas sociales, pero sin embargo, en México no sabemos trabajar en equipo, nunca nuestro trabajo en equipo no llega a nada. Y donde hemos tenido logros son en lo individual, ¿no? Llámale karate, llámale nado, llámale, pero han sido por regla individual, máximo dos, cuando son los sincronizados. Y somos muy buenos de manera individual. En el individualismo creo que los mexicanos nos hemos caracterizado por sobrevivir a toda costa. Y el sobrevivir a toda costa significa no valerte de los demás, ¿no? Algo muy sí, de nosotros sí, el enfrentar los retos de manera solo, individual y solo. sí, Y los chinos, ¿no? sí, sí, totalmente, ¿no? Yo no sé si a ti te tocó ver esto, pero a mí de niño yo me acuerdo que sacaban rollos chinos de, no sé, alguna inauguración de algún evento deportivo como Olimpiadas, una cosa así, la verdad yo no me acuerdo bien, pero era muy famoso que llenaban toda la cancha de un estadio, ¿no? Y hacían unos movimientos sincrónicos y diacrónicos impresionantes, o sea, era un espectáculo que sí te quedabas así, órale, güey, ¿no? O sea, lo que logra esta gente está bien cabrón, y es precisamente eso, o sea, el trabajo Porque hacen, completamente en equipo, pues, o sea, es el rollo claro. colaborativo.
¿no? Y de hecho yo creo que para quien no ha leído el libro, lo que acabas de comentar es un referente bien interesante porque es un referente visual que nos hace recordar y es algo similar. Fíjate que yo cuando platicaba cómo se hacían los movimientos y los cómputos, yo imaginaba precisamente eso, los Sí, movimientos con pancartitas, ¿no? Que luego las van subiendo, le dan la vuelta y ya van formando figuras distintas, ujú, pero de una manera súper sincrónica. Y aquí manejan que ellos, por lo que lo pueden hacer aún más rápido, es porque no necesitan hablar para comunicarse, tienen una comunicación directa así de es, uno a otro. Entonces, así eso es. les genera como la velocidad y es el argumento para dar la explicación de cómo hacen los cómputos rápidos, ¿no? Cómo, Sí, porque si no sería igual de ridículo pensar un tipo en caballo, ¿no? Corriendo con una banderita, dices, no manches, pues, o sea, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Y sí, el no, cómo dar la explicación, bueno, fue un argumento que de repente yo no me lo esperaba, sinceramente creo que por un momento hasta pensé se la sacó de la manga, pero funcionaba. sí. Fue una explicación que no se queda en el aire. Sí, es muy interesante, la verdad. Y la manera en que lo resuelve, ¿no? Creo que la mayoría de las cosas, creo que las resuelve de una manera muy inteligente. Es una obra a mí me resultó muy bien lograda. No le encuentro, por ejemplo, pues no, cabos sueltos o algún problema que enuncia y finalmente, pues nada más quedó ahí enunciado, sino que tiene una estructura muy clara, muy precisa. A ratos, no sé, se mete a describir cosas que sí llegaban a cansar, ¿no? Allá iba. Pinches detalles así de, ay, güey, pues por eso, pues, güey, o sea, ¿qué más quieres decir? Les pasaban hojas y hojas y hojas y no terminaba. Y al final llegaba incluso a desesperarme, pues es que, ¿qué quieres decir? Pues, ¿no? O sea, finalmente, Claro. ¿qué quieres decir? Pero sabes que tal vez tiene que ver también con la cuestión cultural, ¿no? La pintura china, como le explican, por ejemplo, la diferencia entre la pintura china y la occidental, cómo es un minimalismo tal que es la atención al detalle, la atención precisa y concisa a ciertos elementos. Creo que de alguna manera también se refleja en su obra, ¿no? Porque Sí, sí hubo yo también pedazos donde estuve dos veces tal vez a punto de decir, ya estuvo. Y si hubo un momento donde tuve que hacer una pausa, pues decir, espérate y ahorita te vuelvo a retomar, ¿no? Porque me cansaba, me llegó a cansar. Aparte, al tener tantos conceptos de repente físicos, si llega un punto donde la cabeza se te empieza a embotar, o a mí me sí, ocurría, sí. y Sí, sí la verdad ocupaba que hacer una sí. pausa. Y de hecho el rollo de la pintura viene referido, nada más que ya no me acuerdo en cuál obra, ¿no? Porque bueno, es una obra formada en tres libros, ¿no? Tres tomos, son tres libros diferentes que hablan de lo mismo. Ya no me acuerdo en cuál habla, pero sí habla de ese nivel de detalle. De hecho lo describe, ¿no? En la Ujú. novela, que Creo que es en el precisamente 2, hace, hermano. es en el 2. Yo no me acuerdo ya, Sí. ya no me acuerdo, pero es muy interesante y diferente, ¿no? Creo que Sí, estamos acostumbrados también a un tipo de narración y a cómo platicarte las cosas, a qué se considera importante y a qué no, y acá no es lo mismo, ¿no? Acá el no. rollo sí es diferente, ¿no? Y creo que es una de las ventajas que tiene precisamente también la obra, pues, ¿no? Que nos muestra otra parte, ¿no? Que nos muestra otra manera de narrar, otra manera de entender, otra manera de concebir, ¿no? Sí. Y algo Y que que, vale la que pena. sí, 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 ¿no? Lo primero que me enteré de la obra fue que iba a ser llevada a la pantalla por los mismos creadores de Games of Thrones, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Que Netflix supuestamente la estaba produciendo y que le iban a invertir una lana ahí, que iban a ser los mismos de Games of Thrones. Y dije, esta me la quiero aventar antes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, la obra de Martin, yo no la conocía hasta después de Games of Thrones, ¿no? Y Y dije, a mí fíjate que me pasó quiero al tener revés. una visión propia Claro. antes de que alguien me la platique, ¿no? Y fíjate que yo por lo que perdí Game of Thrones en la versión fílmica fue precisamente que conocía la obra. Entonces los primeros libros y la obra perdón, la serie me resultaron súper interesantes y ya después empecé a ver cambios y soy de esos críticos que luego están, no, no es cierto, así no era y eso no dijo. Y por eso acabé largando la serie y te juro que me gustaba mucho. Se me hacía magnífica las actuaciones No lo del has Tyron. terminado de ver. No, no, ni la voy a terminar. Ah, por Dios, no. Mira, si la acabo de ver es por el personaje de Tyron, que siento Sí, que él es el papá de todos al final,
No, se me hizo genial. Y creo que entonces, si estos toman o retoman la obra de los tres cuerpos, creo que va a ser interesante el ver cómo lo plasman. Sinceramente, creo que va a haber cosas que van a perder, que se van a perder Sí, por, por la capacidad de detalle, ¿no? Que por ejemplo en un paneo vas a ver caer las hojas de los cerezos y que en el libro fueron 20 hojas de cómo revoloteaba la hoja del cerezo mientras caía, ¿no? Y el cómo eso tiene una repercusión en la sociedad y pues en el paneo se va a ver todo. Pero por otro lado, bueno, quizás es una manera también de irnos acercando a una obra distinta, a una obra que creo que tiene mucho valor y creo que se va a volver, o no sé si ya se está volviendo o si ya lo es, una pieza clave en la ciencia ficción. Sin lugar a dudas, creo que lo es. sí, sí, yo también creo que es una obra fundamental de la ciencia ficción, incluso un nuevo rasero, ¿no? En el que hay que medir todo lo demás. No sé, es mi impresión, ¿Sí? pero Y también fíjate, reconozco que yo no he leído tanta ciencia ficción, ¿no? También he no, leído a Philip K. Dick. es cuestión de, Eh, será cuestión de que también nos vayan dando recomendaciones, ¿no? Para ir tomando en ya cuenta padre. y haciendo una lectura posterior sería interesante. Fíjate que yo, algo también que no había concebido es que fue en el 2006 cuando es lanzada la obra y comienza siendo premiada, de hecho, comienza con un premio que se llama Gine, donde fue premiada en el 2006. Yo la leí apenas en el año pasado, 2021, fíjate todo lo que había pasado, ya 15 años de la obra y no me había enterado, gracias por comentármela. De ahí en el 2014 se le nomina al premio Nebula a la mejor novela, pero solo es nominada y no gana. En el 2015 el premio Hugo, ahí lo gana el premio Hugo a la mejor novela de ciencia ficción. El premio Locus a la mejor novela también fue nominada, sin embargo no lo gana. El Prometheus en el 2015 también. Y el Campbell Memorial también es propuesta, pero sin embargo ninguno de los tres los gana. En el 2015 no ganó nada. 2017, el premio Kurd lo gana a la mejor obra de ciencia ficción. De ahí nos vamos, en el mismo 2017 gana el Ignotus y el Grand Prix. No, en el Grand Prix, perdón, solo fue nominada, pero el Ignotus también lo ganó en el 2017. Y en el 2020 gana el premio Celum a la mejor novela extranjera. Entonces, es una obra que después de 15 años sigue cosechando premios. Y esto Y es es que no se también, conocía, ¿no? no, exacto. No se conocía. ¿Sabes qué? Es que a veces nos hemos casado tristemente con muy pocos autores y autores muy tradicionales, o sea, no nos animamos a ver poco más allá. Más adelante espero que me des la oportunidad, ya que acabemos con Rutfus, que ahí vamos, que nos adentremos en Nacidos de la Niebla, que es un libro también muy bueno, ya leí el primero y ¿De lo quién? debes de leer. ¿De Se llama quién? Nacidos de la Niebla, de la Bruma, perdón. Es muy bueno. Luego te paso el autor. Ya sabes que soy malo para los autores. Ujú. Si alguien los corrige, van a hacer muchas correcciones, así que ni me voy a estresar. Pero es muy bueno el libro. Y también está otro libro que narra de manera bien diferente la historia de España. Bueno, no es la historia como tal, no es un libro de historia, pero es Ruiz Zafón y sus libros hablan mucho sobre Franco y el cómo fue Franco y lo que se vivió y wow, también lo narra de una manera súper interesante y creo que hay que tener eso, ¿no? Esa apertura a no nada más leer ni extranjeros ni mexicanos, sino empezar a ir leyendo un poquito de todo. Este libro argentino que leímos, que también ya les hablaremos de él, por ejemplo, también nos abre el panorama a una visión diferente, ¿no? Una visión distinta hasta los modismos suenan graciosos, porque luego a mí me pasó, fíjate que eso me pasó con el argentino, cuando lo leía, te juro que escuchaba el che boludo de Sí, sí, fondo, sí, ¿no? sí, 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 sí. El tono era imposible que saliera de mi cabeza, el Sí, tonito sí, argentino. sí, sí, Y sí. en el caso de Shin, no logró eso, ¿eh? No alcancé a casarme no me los imaginé hablando así como Pulo a los, no llegué a No, ese punto, porque nunca lo logré visualizar así. Pero sin embargo, se va casando uno con el personaje, el lugar y los modos, ¿no? Del autor. sí. Yo no sé cómo sale en chino, ¿no? A mí no me causó ninguna bronca. Creo que la traducción es buena, o sea, porque no me Sí, causó bronca. Pues no, no, creo que el traductor, que ni me fijé quién era, creo que hizo un muy buen trabajo, porque además la versión que leímos
es traducida directamente del chino, porque hay traducciones al español, pero que se hacen a partir del inglés, o sea, es doble traducción. No, esta no, es directamente del chino y creo que el trabajo es bueno, creo que ayuda, Claro, al menos no causa problemas, ¿no? no. Es una No sé por lectura qué es que choque sí es cultural, densa, mucho. pero que no te causa bronca así como, ay, No. cabrón, ¿no? No sé si sepas, hermano, si te había platicado alguna vez, pero yo estudié 6 meses de chino mandarín. Órale. Y con esos 6 meses de chino mandarín nada más aprendí a decir hola y adiós, porque es sumamente complejo. Y justo iba por eso, por la cuestión del traductor, o sea, qué bárbaro, porque manejan un montón de acentos y un montón de modismos la forma en cómo articulas las oraciones cambian totalmente el sentido de todo. Entonces, wow. Te digo, Sí. yo en 6 meses logré decir hola, adiós, y le dije a mi mujer que la amaba, aunque no me entendió. Sí, Sí, no, pues está cabrón, ¿no? los Creo dos que, estábamos en clase, hermano, que me adelanto a las clases, me voy con el profe y le digo, oiga, profe, pues quiero decirle esto, me dice ajá, cómo, ajá. en un chino ¿Y casi qué? mandarín, casi perfecto, hermano, y se me quedó viendo con cara de... Y el maestro dijo, no puede ser, no puede ser, ¿No? estaba desesperado. Esa está Eso, muy buena. eso No, fue pues muy sí. gracioso. Y es lo No, único pues que aprendí a decir. órale. Yo nada más sé de decir ¿qué? Ay, güey, hasta se me olvidó. Mi hao, mi hao, mi hao, mi hao. "Ni hao". Ahí en donde trabaja mi esposa, les dan clases de chino a los chiquillos, Wow. me dice que van entrando al salón así medio dormidos los chiquillos y la maestra, mi hao, mi hao. Ah, sí, mi hao, mi hao. Oye, Creo que es yo también buenas tardes, aprendí, ¿no? Buenos días, no sé qué es eso, no buenos sé. días, no es hola, ¿Es ni hola? hao, ni hao. Ok, hola, hola. O por ejemplo, ¿sabes también cuál palabra era muy, muy graciosa? Porque en chino es el manguo, Mango. manguo, y ese es Ajá. mango. Iba a decir, no mames, eso se oye como mango. Ah, no, pues es mango. Ah, bueno. Es mango, güey. O sea, cuando Mango. vayas, manguo, y seguro por lo menos tienes algo que comer, güey, porque ahí más no sé decir nada más. Órale. No, cabrón, a mí, hablando de la comida china, a mí me parece una de las cosas más maravillosas que existen en este planeta. ¿A ti no te gusta? A mí fíjate que sí, y se me hace, ¿sabes qué? Muy interesante desde el punto de vista cultural, el cómo no tener una aversión hacia los organismos como tal, les da esa riqueza también. Pero conozco curiosamente, mi esposa tiene familia que tienen lugares de comida en el mercado de abastos, y entre ellos van un grupo de chinos a comer ahí tacos con palillos chinos. Es muy divertido verlos comer. Pues es cuestión cultural, hermano. Y sabes que son súper hábiles. No te burles, hermano, estás No siendo mames, feo. es que cómo te comes un pinche taco con palillos, güey. Güey, y déjate, acabo de Pinche taco platicar. ya nomás lo agarras y así, güey, pues ya. No, güey, no es palillos chinos, güey, son los palillos normales, güey, los montadientes. No, pues no mames, si están cabrones. Es extraordinariamente curioso. No puedo decir que sea malo, güey, porque no soy como tú, güey, no soy tan mala persona. No, pues no Pero, mames, güey, pues es que un taco ya nomás lo agarras y ya, güey. no, güey, pero sabes que a ellos no les gusta el menudo, güey. ¿Por qué? El menudo dicen que es agua con chile, güey, que no sabe ni madres. ¿Cómo que no Dicen, no sabe ni gustan, madre? agua con chile no gustan, no les gusta esa madre, güey. Y dije, no manches, güey. O sea, comen de todo, cabrón. Y no se atrevieron a comer menudo, güey. No, no porque sea el estómago de la vaca, no, güey. Dicen que no tiene sabor. Qué curioso, ¿no? Digo, y para nosotros que es un platillo típico y No, qué sabroso, pues, chulada el bueno, menudo, sí. cuestión cultural. A mí, bueno, dicen, ¿no? Que la comida china que hay aquí, pues, que en realidad no es china, pues, ¿no? Que no es lo que comen Sí, por allá. Pues sabrá Dios qué comen por allá, cabrón. O sea, a mí lo que preparan aquí, a mí me gusta mucho, mucho, sí, mucho. Y aparte muy se me hace sabroso. muy, muy, muy rico en la manera en que preparan las verduras, ¿no? Creo que es impresionante, o sea, los sabores, el sabor agridulce que está muy presente, ¿no? Sí. En el rollo de la No, y comida poder china. hacer, por ejemplo, que un brócoli sepa bueno, güey. Ya eso es ganancia. Exacto, exacto. O sea, Que un pinche brócoli te sepa bueno, exacto, ya, güey. ya eso es una panacea, cabrón. Ya lo demás es lo de menos. Al Sí, final de no. cuentas, güey, hacen que uno consuma productos verdes, güey. Pues sí. Oye, güey, pues esto estuvo bien pinche caótico, pero se me hace pues es el primero, tuvimos un chingo de broncas técnicas, Sí,
el pinche Mac, güey, que no le hallaba y a la hora de la hora Te no se pudo digo, grabar bien. Pero creo que como ejercicio está bien, ¿no? No sé, sí, a lo mejor no hablamos, de manera ordenada de la novela, quizá podríamos haber dicho mucho más cosas, pero, pues, ¿qué tiene, no? O sea, finalmente un par de cuates cotorreando sobre algo, güey, o sea, pues, no se sí, güey. necesita Además, nada ¿sabes de qué? pinche acá, La pues. vida no es, la vida no es ordenada, güey. La vida es Exacto, caótica, güey. exacto. Si Pues no un se par de puede cuates predecir cotorreando. tres pinches cuerpos, se va a poder predecir las ideas, cabrón, que traemos. Pues no, güey, no funciona así. Ajá. Y En un aparte, futuro, no sé, quizás, ya hace rato, ¿no? Ya la terminamos hace rato. ¿Qué terminamos? sí, A ver, leímos el primero de los tres cuerpos, el bosque oscuro y el final de la muerte. sí, ¿Cuándo terminamos? Porque lo terminamos casi juntos, ¿te acuerdas? Tú te sí, adelantaste un chingo en el bosque oscuro. Ahí me dejaste abajo, gacho, gacho, sí. gacho, gacho. Pero al final de la muerte creo que terminamos más o menos juntos. Pero ¿qué fue, güey? ¿Qué meses fue eso? No sé, creo que, ¿qué ¿Fue sería? qué, diciembre? ¿Era Sí, oye, diciembre? güey, es que te das cuenta lo que, la pinche, velocidad, güey, que agarramos. O Sí, sea, no mames. está de locos, güey. Porque fueron No es por esos nada, tres. pero Después sí, sí, leímos a al Yuval, argentino, ¿no? al A argentino. Harari, ¿no? Sí, ¿no? Ah, sí, fue Harari, cierto. Harari, luego el cadáver exquisito y Ajá. luego el de Rufus. Luego leímos el primero de Rufus, güey. El Pero ya primero de estamos Rufus, ya vamos más de la mitad del segundo. así es, Y más de este la de mitad del Rufus segundo. son 4 libros normales, güey. O sea, Sí, no mames, 1500 páginas, la neta es un putero, güey, o sea, no es mames. un putero, güey, pero quieres seguir leyendo, cabrón. Así que estás en las manos de Rufus, güey. Sí, Es tu papi, güey, en este sí, momento. sí, Así que, ahorita estoy muy emocionado, muy, muy emocionado ahorita. Aunque te iba a decir, bueno, empezamos así este proyecto, ya teníamos hablando lo que también sabe cuántos meses, güey, y nomás no coincidíamos. sí, güey, al final de Pero cuentas, sería güey, bueno, creo no que, sé, hablar a ajá, lo mejor de lo más cercano, ¿no? Porque sí, luego las ideas, claro. se mezclan. Claro, claro. Pero también por un lado, ¿sabes qué? Creo que es conveniente el tener cierta batería, güey, para también nosotros irnos dando tiempo, pues, porque, por ejemplo, un libro como Rufus no te lo avientas en una semana, güey. O sea, no Sí, es un no, libro no, que, no, no, no. Tristemente tenemos vida, güey. sí. Y la Sí, vida no, nos deja tú la consume. vida, güey, pues el puto trabajo que todo el tiempo, ¿no? Pinches Tan bello, esclavos. güey, tan bello. Por cierto, bellísimo trabajo, Secretaría de Educación, ¿cómo te quiero? Sí, ya lo creo que sí. Oye, ¿tú tuviste reunión ahí con Lodore de esto, de los programas o no? Me tocó ser parte del equipo de la escuela que estuvo viendo lo de la reunión, güey. Y qué pérdida de tiempo tan más colosal, güey. No mames, güey, a nosotros ni nos dijeron, güey. Seis Está horas como el que. puliatornillado, cabrón. 6 horas puliatornillado para ¿Cuándo, escuchar. cuándo fue? ¿Cuánto tiempo duró que? Empezaba de 8 a 2, güey. Venga, suma. Con dos grandes ¿Expusiste o pausas de qué? 15 minutos. ¿Mande? ¿Expusiste? No, no, no. Nos tocó estar. Haz de cuenta que la posición oficial fue seguir el documento que nos enviaron, que decía que no podíamos suspender clases, güey. Entonces, nombraron a 3 maestros, bien variopintos los tres, pues, con formas muy distintas de trabajo, para que tomáramos notas, güey. Viéramos, lo estuvimos viendo en biblioteca, güey, proyectado igual, con audio, y estuvimos tomando notas de lo relevante. La idea eran propuestas del Estado de Jalisco, güey, para adaptar al programa. Y lo que ocurrió fue que en secundaria, por lo menos, se oyó mucha lectura, güey, del mismo programa, de lo que ya está, pero pocas propuestas. Hubo propuestas interesantes que iban en torno al cuestionar. Es que fueron mucho cuestionamiento sobre, más que propuestas, sobre, bueno, güey, no nos puedes mandar un sistema holístico cuando los normalistas ni siquiera han salido no están con el plan 2017. O sea, hay un desfase horrible entre normales y la realidad. Ese fue un punto interesante. Otro hablaba sobre la cuestión esta
la complejidad que va a ser en secundaria planear por campos formativos. El maestro de biología, güey, en mi caso, por ejemplo, yo estoy dentro de 2 campos formativos, entonces es hacer una doble planeación de proyecto. También hablaban de una reestructuración importante al Consejo Técnico Escolar, güey. Si va a seguir siendo para lo que está haciendo ahorita, pues va a ser una pérdida de tiempo de alguna manera. Yo sé que muchas escuelas están tomando o han tomado decisiones importantes en consejo técnico. Yo creo que en las de nosotros ha sido muy informativo, pero ha tenido poca repercusión, güey, fuera del consejo técnico. Entonces, se propone, y eso sí creo, voy totalmente de acuerdo, en que se ocupan abrir espacios aparte del consejo técnico para la planeación. Ya ves que estamos copiando un modelo ahora, creo que es noruego, finlandés, no recuerdo. Y lo que decían es, ok, güey, nada más allá hay una diferencia bien padrota, que sí, es como tú quieres, es planeación por proyecto didáctico, por áreas y todo, pero ellos es 50% de trabajo y 50% que tienen en la escuela para planeación. Entonces, ¿me vas a dejar poder sentarme a planear la mitad de la jornada, güey? O por lo menos el 20% planear. Y el otro tenerlo de mi tiempo frente a grupo, tenerlo con los grupos. Y la verdad yo creo que aquí no va a pasar. Porque aquí la idea como que es la explotación siempre al docente, ¿no? Luego te dicen, ¿sabes qué onda? El 50% de los contenidos van a ser de comunidad territorial, comunidad territorio. O sea, el 50% de todo lo que se vea lo van a decidir en la escuela. Pues, güey, o sea, tampoco nos van a aventar un programa como tal, güey. Imagínate el 50%, No cabrón. mames. Así lo mencionó, así lo mencionó el de material educativo, o sea, Mark se apellida, ¿no? Porque te acuerdas cuando estaba el rollo ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaban eso? Autonomía curricular. Autonomía curricular. Que no sé en tu escuela qué se daba, pero acá se daba Historia de Jalisco. Pero En autonomía, incluso había programas, ¿no? Aquí en sí, Jalisco pero se crearon no, una serie de no era programas. autonomía, hermano. Estás confundido. Era la materia Asignatura estatal. estatal, güey. Porque Asignatura autonomía fue estatal. cuando metimos los talleres, güey. Que Sí, sí, primero sí, eran sí. club. Sí, 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 sí. Sí. No, Eh, era autonomía estatal, se llamaba la materia. autonomía es, sí. ¿Qué daban ahí en No, tu escuela? autonomía es. ¿Mande? ¿Qué daban Sí, ahí en tu también era lo escuela? de Jalisco. Mm. Entonces, pero era una materia, güey. Y ahora también el hecho de que como que se diluyen las materias. Aparte, si ves la malla curricular, güey, es bien rara. Eh, es la misma carga horaria de todas las materias en primero, segundo y tercero. Parece como que ni siquiera se esforzaron un poquito, güey. Y se me hace raro, güey, porque, bueno, es que tira la teoría de Piaget, güey, de los estadios. Haz de cuenta que ya ves que te dicen, ¿sabes qué? Pues Piaget era muy bueno, constructivismo y todo el rollo, pero pues resulta que no todos van en el mismo estadio y la chingada, entonces nos vamos a ir más bien con Vygotsky, ¿no? Y se casan con la idea de Vygotsky, de la cuestión comunitaria. Es un enfoque totalmente, ya ves, comunitario socialista. Entonces, de ahí surgen lo de las áreas, pero está como bien cuadradote, güey, la malla curricular. Una hora de biología en primero, una en segundo y una en tercero. Una hora de cuidado del cuerpo y no recuerdo el otro ámbito, se me fue ahorita la palabra, igual, una hora, para en total yo dar 2 horas en primero, pero con 2 proyectos diferentes, güey. 2 horas en segundo con 2 proyectos distintos y 2 horas en tercero. Significa que yo, maestro de biología, tendré que hacer 6 planeaciones, güey. Era lo que te iba a decir, se te va a incrementar un chingo la chamba, cabrón. Nada Sí, más en planeaciones se te triplica, ¿no? aunque teóricamente, si nos basamos al desarrollo de proyectos didácticos, güey, no sería problema porque sería un proyecto didáctico por área, güey. Ya, Entonces, ya, al ser ya. transversal, güey, y articulador el pedo, se supone que todos los maestros del área nos juntamos, creamos la planeación y teóricamente nada más cada uno la adapta Al al, enfoque de tu al materia. contenido. Pero está raro, güey. Digo, porque realmente, no sé, maneja mucho un término nuevo que le llama epistemologías del sur. Yo sinceramente jamás las había oído.
y habla mucho del alejarnos ya del pensamiento occidental y del pensamiento europeo occidental y de Estados Unidos, güey. ¿Y qué, Y con plantea Freire más, o quién? ¿Quién es el ¿mande? teórico Freire? No sé, güey. No sé quién lo propone, sinceramente. No lo ubiqué todavía, no he ubicado al teórico, Pues yo creo que va pero a ser la Pablo idea, Freire, ¿no? Porque es bien de, aparte es de supongo. izquierda, pues bien. Y manejan un término que yo jamás había oído, no sé si tú lo has oído, el de decolonizar, güey, decolonizar, decolonial. Y ese es de estas epistemologías del sur, donde habla que pues tenemos un pensamiento totalmente colonial, que igual es la crítica al consumismo y la crítica al imperialismo. Todavía dice que nosotros estamos acostumbrados a esta cuestión del yugo, de estar siempre bajo el yugo de alguien más Ajá. y busca un pensamiento crítico, pero no sé, güey. Siento que está muy idealista. No digo que sea malo, creo que la teoría, porque es muy totalmente humanista. De hecho, también, por ejemplo, ahí tiene que el reto del replanteo de la evaluación es increíble, porque una evaluación numérica no sirve, güey, en un modelo humanista. Tendría que ser por escala de valor, güey, o por... tampoco quieren una evaluación de competencias, güey, ni de habilidades. Entonces va a ser raro, güey. O sea, está como muy Raro para lo que semicuajado. estamos acostumbrados, sí, 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 sí. Aunque fíjate, yo la única virtud que le veo a todo esto es que al menos se está discutiendo, güey. Al menos no se llegó de putazo así, pum, cabrón, se va a hacer esto y ahí les van, cabrones, y adecúense, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿Sabes? ¿no? Estamos con el desmadre de que estamos en algunas materias con el programa del 2011, güey, en otras con el 2017, con libros del Sí. 2023, güey, o sea, no mames, esto es un desmadre, o sea, Hacen un hincapié bien interesante a los libros de texto, güey. Los vuelven a poner bajo un eje importante y bajo la lupa de todo, porque maneja la situación COVID como, pues, lo que sabemos, que se generó una brecha aún mayor, ¿no? Entre unos y otros, y entonces maneja que el libro de texto es una posible solución, güey, que si hubiera habido un libro de texto acorde a lo que necesitaban nuestros chicos, ellos pudieran haberse trabajado con él sin necesidad de internet, televisión y nada. Entiendo el argumento, pero no sé, güey, porque por otro lado hace una crítica muy fuerte a todo lo estandarizado. ¿Cómo puedes criticar lo estandarizado y querer un libro estandarizado, güey? sí. Cuando ellos manejan mucho la cuestión, te digo, de comunidad, del entorno inmediato y comunidad territorio. Yo lo que comentaba precisamente hoy, allá estamos haciendo un ejercicio interesante en el receso, nos vamos todos los maestros y cada profe estamos exponiendo diferentes partes del proyecto este Ujú, y lo vamos criticando y lo vamos comentando. Tomamos el receso y otra media hora de la siguiente clase. Les dan un receso como grandote ahorita a los alumnos. ujú. Ya casi acabamos. Y por ejemplo, hoy lo que yo comentaba es, bueno, sí nos dice que el 50% va a ser de la escuela, porque si en la dificultad que va a ser para los profesores que tienen varias escuelas, güey. Por ejemplo, en mi caso, no son 6 planeaciones, serían 12 planeaciones. Sí. Y decían entonces, lo que yo les comentaba es que yo lo que espero es que también el Estado realmente pues meta su cuchara como lo ha hecho siempre, pero para que realmente nos apoye, o sea, generando contenido para todas las escuelas, no para una comunidad cerrada, porque si nos vamos a microcomunidades, pues no, esto estaría imposible, hermano. Es Sí. más, cuando cambies a un alumno de un punto a otro, güey, lo vas a volver loco, pobre morro. O sea, no tendría sentido, güey. Yo creo que tenemos que ver una visión, sí, este, eh, comunidad, territorio, pero más amplia, o sea, tal vez a nivel estado. Yo pienso que tendría que retomarse lo que comentabas tú, la cuestión esta de la materia del estado, pues, o sea, sí, algo así, porque de otra forma creo que solo va a causar mucho conflicto en Ujú. los cambios. Imagínate que te llegue un morro de otra escuela, güey, que, no sé, Yo del ni salto, veía que sí, eso. Yo ni tenía esas exacto, o sea, materias. van a llegar sin saber nada, güey. Sí, sí, Entonces, pues sí está padre, la cuestión humanista, sí, sí entiendo la necesidad que hay de ella, pero creo que al final va a quedarse, y también tristemente porque conozco a los compañeros, yo creo que va a quedarse mucho en el idealismo, güey.
en ideas muy bonitas, güey. Ojalá que me equivoque y ojalá que realmente se dé un cambio real, porque se ocupa. Me preocupa el hecho de que quieran, como no tomar en cuenta la cuestión esta estandarizada. Yo sé que no es lo más saludable y tú y yo lo sabemos, pero también estoy pensando, güey, en que vamos a tener escuelas muy humanistas en una sociedad muy capitalista, cabrón. Y Sí, me preocupa eso, güey, porque sí es verdad que el alumno necesita eso en cuestiones emocionales y todo. Sí lo entiendo, Ernesto, pero cuando salga el alumno no va a llegar nunca a una empresa humanista, güey, va a llegar a una empresa capitalista, cabrón, que le va a venir valiendo mucha madre si el morro se siente bien o mal, güey, anímicamente, o si el morro no quiere hacer eso ese día, güey. sí, Entonces, son retos, güey, que van a ser complejos, pues. sí, sí, definitivamente. Y no sé, creo que vivimos ahorita un tiempo muy convulso en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el rollo de la crítica que se le hace al rollo de la generación de cristal, Ujú. que finalmente, a lo mejor los podemos criticar mucho, pero ellos hicieron visibilizar muchas cosas que para nosotros eran invisibles. Por ejemplo, te hablo, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece incluso un rollo muy, muy violento contra los maestros, el rollo de que de un de repente les digas que tienen que tener preparación para el rollo emocional, cuando generaciones como la tuya o como la mía, güey, o sea, las emociones ni al caso, pues, o sea, es un tema que no se toca, que no le importa a nadie y de repente, ¿no? A los maestros, no, pues que háblales de empatía, que háblales de resiliencia, que háblales de asuntos emocionales, así, güey, o sea, no mames, ¿no? O sea, un cambio muy fuerte para personas que no pensábamos de esa manera, güey, o sea, y eso provoca pues una convulsión bien grande, pues, ¿no? Creo que estamos viviendo precisamente todo lo que está señalando, está cabrón, pero sobre todo está cabrón porque los cambios fueron muy drásticos, güey, muy Sí. drásticos. Y la gente, pues bueno, no estábamos preparados para tales cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, algo que ha causado tanta risa y tanta burla, pero que de hecho tiene sentido. Creo que esto, nunca habíamos hablado de esto, pero el rollo de ley, pues, ¿no? Lenguaje inclusivo. ¿No? De repente que he visto cómo compañeros se sacan de onda cuando las chavitas llegan con su pantalón, güey, del uniforme, pues, porque no se quieren poner falda, pues. No nos ha tocado el caso de que llegue un morro que quiera ponerse falda, güey, ¿no? Pero, Fíjate que un compañero comentó que a él ya le pasó, güey, en Tlajomulco. El morro ha ido con falda desde que inició el ciclo escolar. Dice que al principio era muy violentado y muy agredido. Ahorita dice que ya no le dice nada. Le digo, imagínate el valor que tuvo ese morro, o sea, los tamaños de cojones que tuvo el morro, que yo creo que le llegan a las rodillas, porque el mantenerte firme a tus preceptos y a lo que tú crees, a pesar de la crítica, es muy difícil. Por otro lado, ¿sabes qué? Causó mucha conmoción el apartado del eje articulador del género. Es bien interesante porque como tú dijiste, y aquí cuadra mucho lo que tú comentaste, visibilizan algo, güey, que nadie había hecho visible en la educación, güey, y maneja, por ejemplo, el término por primera vez homosexual, bisexual, transgénero, queer, todas las variantes. Entonces, hay profes que no lo entienden, güey, y no lo pueden manejar. Y yo recuerdo, tenemos un compañero, por ejemplo, y tú sabes de quién hablo, que él nos ha comentado, es que a mí la cuestión del género me genera problemas, o sea, el ver un alumno que es homosexual me genera problema. Ahora imagínate un transgénero, por ejemplo, y sí, luego también ahorita con las leyes que está aceptando que ya el transgénero se puede tomar en cuenta desde la adolescencia y no necesariamente al ser mayor de edad, pues está dándole un mayor peso. Ahí también luego se generó los conspiranoicos que dicen que es una cuestión para el control natal del año 2090. Entonces, sí, que deberíamos de presentarles a este güey de ciencia ficción para que juntos hagan una buena historia. sí, Porque, güey, o sea, son cosas que ya existen, que ya están, nada más. Tristemente habían tenido que esconderse, güey, para poder vivir una vida relativamente feliz. Y digo relativamente feliz porque vivir escondido no es feliz, güey. sí, Entonces, qué chingón que puedan elegir, qué chingón que
yo lo comentaba con unos compañeros, o sea, todo adolescente pasa por un momento donde tiene una indecisión de definición sexual, o sea, donde dices, neta, sí me gusta esto o tal vez no, güey. Y creo que está bien fregón que ellos puedan preguntárselo realmente, güey, y Sí, preguntarlo abiertamente. sí, Ahorita me decían unos compañeros, es que ahorita está de moda, todos nuestros alumnos son bisexuales, está de moda. Pues quizás está de moda y quizás no es una moda, simplemente es una nueva manera de tomar decisiones para un futuro, donde ellos están permitiéndose experimentar algo que nosotros, nuestra generación, no podía hacer ni de broma, güey. me imagino que ya viste la de Euforia, güey, la segunda Ya, temporada. la Este, segunda no, güey, la estoy viendo por partes, pero de repente me satura un poquito sí, y no, aparte, ¿sabes? sí. Como tengo mis morros, Ah, de repente las escenas no todas son viables, entonces sí tengo sí, que casi esconderme, güey, para sí, verla. sí, te entiendo. Y aparte Euforia creo que no se puede ver de tirón, ¿no? No sé, No, al menos a mí me pasa que no, tienes que hacer pausas, llega a güey. ser tanto el impacto, güey, que dices, no, espérame, o sea, ya no puedo. De No sé si Euphoria has me visto el fascinó. capítulo del papá del muchachito este guapo que anda con la güerita. No, Ay, nada más vi ese del capítulo, cómo capítulo, me conmovió, está güey. muy bueno. A mí, y lo que te iba a decir, o sea, la complejidad de todo esto, por ejemplo, Jules, siendo hombre, se vuelve transexual para adoptar el asunto femenino y al final termina relacionándose con una mujer, o sea, qué complejidad, güey, o sea, Claro, de es que, veras, qué complejidad y la manera discursiva en que lo trabajan creo que es muy buena porque va mucho en el rollo de descubrir en libertad y elegir con libertad tu sexualidad, güey. O sea, y que es algo complejo y lleno de confusión, ¿no? sí, Lleno de confusión. En el capítulo más que hablarte del capítulo, aquí hablan de las consecuencias que hay o de las consecuencias que produce vivir una vida basada en el deber ser y tú como hombre debes de hacerte responsable de esto y así debes de vivir la vida que no quieres vivir, que no es así como la quieres vivir, tú quieres otro rollo, entonces creas una vida alterna, güey, una vida de la apariencia, una vida esto es lo que debe de ser, pero yo no quiero eso, entonces en términos ocultos yo me muevo en otros ámbitos hasta que llega un momento de la confrontación donde dices, es que ni madres, cabrón, es que yo quiero esto, pues, ¿no? Y si no le cae bien a alguien, si no le gusta, me importa un soberano cacahuate, pero le puedes llegar a dar en la madre a tu familia, pues, por ejemplo, ¿no? hermano, pues es lo que ocurre en México con el homosexualismo. Así es, así es, ¿Cuántos hombres homosexuales no tuvieron que verse obligados a tener una vida, lo que hasta todavía se le llamaba de manera pues muy idiota, perdón la palabra, el le está tapando el ojo al macho, ¿no? Donde al final de cuentas él tenía que cumplir con un rol para la sociedad, aunque toda la sociedad sabía que no era, ni estaba feliz la persona, güey, ni estaba feliz la familia. así Siento es, yo que mucho de la violencia intrafamiliar se vino a dar también por eso, güey, por el así no es, tener una aceptación ni del yo ni de la otra persona. así es, Aparte en México tenemos un concepto de amor posesivo, güey, donde el ser amado se vuelve un objeto y así no es, manches, o sea, no tiene nada, bueno, he aprendido, tal vez no te voy a decir que toda la vida lo he visto así, porque no es cierto, soy parte de una comunidad, güey, y una cultura y tristemente pues eso te embarra, te ensucia, ¿no? Eh, pero he aprendido con el paso del tiempo que amar no es eso, güey, amar es aceptar a la persona con todos las virtudes y no virtudes que tú puedas querer que tiene ella y aceptarlo de una manera en que ni siquiera se cuestiona, güey. La persona es así. ¿Y por qué es así? Es por su pasado, es por su historia de vida. ¿Tú quién eres, cabrón? Para atreverte a opinar si está bien o está mal. No eres nadie, sí, güey. sí, 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 Y es creo que impresionante. sí, y creo Ah, que tristemente, pues en México todavía hace falta mucho, güey. Acá había un compañero, es que yo no puedo entender, decía, ¿cómo puede haber transexuales, pero luego se vuelven lesbianas? Pues es que sí los hay, güey, porque una cuestión es bien diferente el género, a la identidad de género y a muchas otras cosas, güey, que sí, ahorita son tantas que se me van de repente, se me escapan. sí, Entonces, igual ocurre con el feminismo, güey, o sea,
Ay, no manches, ahora el 8 de marzo les di a mis morros, la clase no fue de biología. En el pizarrón les puse pues, lo que ocurrió en el 53, lo que ocurrió, que se dieran cuenta que sus abuelas ni siquiera tenían derecho a votar, güey, que se dieran cuenta que eran vistos como un objeto, como una cosa que está ahí. Les platiqué cómo mi madre, por ejemplo, sufrió de la discriminación y el machismo al no tener una educación porque era mujer. ¿Para qué mi abuelo iba a gastar un peso en ella, güey? Si ella era una mujer y mi abuelo sí lo quería hacer, pero la presión social fue tanta, güey, que mi abuelo cedió ante la presión social. Que digo, cierto dejo de cobardía, ¿no? Ahí, pero también lo entiendo, pues nadie es inmune a ella. Sí, Entonces, vivimos una sociedad bien compleja y creo que cada vez más, yo cada vez más veo parejas, por ejemplo, de chicas o de chicos, veo cada vez más esa apertura a poder hablar de su sexualidad. Yo me ocurrió algo curioso con mi hijo, fíjate, tiene 11 años, el más chico tiene 7, y alguna vez están viendo una caricatura y yo no sabía que la mayoría de las caricaturas también ya tiene personajes que son gay. órale, ya tengo un ratotote que no veo. Creo que la, Yo la tampoco última veo esas donde vi caricaturas. como un rollo medio gay, pero no estaba tan claro, pues, o al menos a mí no me pareció tan Ujú. claro Bob Esponja, ¿no? Bob Pero, Esponja y pero ahí no Patricio es tienen una claro. relación media rara, ¿no? Pero Ujú. creo que no se maneja abierto. Y creo que Pero de también en repente, Hey Arnold, ¿no? Creo que sí sale un... Y te digo, ya tengo un ratotote que no veo hey, caricaturas. no, las caricaturas nuevas es muy abierto. Por ejemplo, ahorita recuerdo, es uno que se llama, no recuerdo el nombre del personaje y las gemas de no sé qué fregados. Y por ejemplo, ahí son chavas las que son lesbianas. El diario de Greg, creo que hay un personaje o dos personajes que son homosexuales. Mm. Entonces, alguna vez estamos Y viendo la televisión. abiertamente homosexuales. Sí, sí, sí. Órale. Donde de repente fantasea con besar al otro chavo, ¿no? Cosas así, ya directas. Y de repente estamos viendo un programa televisivo, mi esposa y yo, y salió una escena gay. Entonces, de esas veces que quieres cambiarle rápido porque están los morros, ¿no? Que sientes que va a ser inadecuado. Y de repente, mi hijo voltea y dice, ¿qué pasa? Le digo, no, es que le queremos cambiar. Ah, órale, y voltea y dice, ah, mira, son gays. Pero lo dijo con una pinche naturalidad, güey, güey, lo dijo con tal naturalidad que dije, estoy haciendo las cosas bien, güey. Sí, No tiene ningún tapujo ante eso. Y eso me hizo sentir orgulloso a mí como papá. Dije, creo que estoy haciendo algo bien, güey. Porque sí. el morro no tiene ningún problema con poder aceptar a la gente como es. Y espero Bueno, que eso también. estarías haciendo las cosas bien en términos progres, porque para mucha gente no, güey, lo estás mal educando, güey. Es que es bien, bien loco, es que neta, estamos en un tiempo muy convulso, Gabriel, o sea, está muy complejo el tiempo que vivimos, muy, muy complejo. Y muy tonto, ¿no, hermano? A veces es muy tonto. Sí, Nos estamos, y lo digo por todo, a veces nos perdemos en banalidades. A mí se me hizo, ¿sabes qué? Muy triste y voy a sonar a discurso político, güey. Y tú sabes que no lo soy. Pero ver cómo los mexicanos, güey, valemos bien diferente, cabrón. Y esa parte todavía, te juro que me dan ganas hasta de llorar, güey, de la impotencia. Güey, ¿qué pasó en el estadio, güey? Fue el gobernador, todo un pedo. Y no te voy a minimizar, es una tragedia y no está chido que nadie muera, güey. No está chido, güey, no estoy de acuerdo. Y de ahí lo que haya pasado por lo que pasó, bueno, es independiente al resultado final. Estuvo de la chingada, es una pendejada. Y peor, una pendejada, güey, matarte por 11 cabrones corriendo atrás de un puto balón, güey. Qué idiota está más grande. sí. Pero llegan las buscadoras a Jalisco, güey, allá 38 bolsas de muertos, güey, en Tlajomulco, enterradas hasta bajo la banqueta, cabrón. Y viste al gobernador hacer algún pronunciamiento, le valió madre, güey. No, claro que no. Entonces, ¿por qué valen menos ellos, güey? ¿Por qué esas personas no valen, güey? ¿Por qué esas personas... Ay, y ahí es donde entiendo a las feministas, güey, y entiendo ese pinche coraje y entiendo esas ganas de rayar, güey. Yo antes era algo que criticaba. No mames, pues nada más no rayes y no desmadre las cosas, ¿no? Pero Ujú. también las entiendo, güey. ¿Por qué chingados valoramos más, güey? A veces una pinche estatua de un cabrón que ya no nos importa ni madres y que nadie se acuerda qué hizo, güey, que la vida de las personas, güey, que están enterradas, cabrón. Y Sí, entre ellas te apuesto que hay sí, muchas mujeres, güey. ¿Cuántos fíjate, desaparecidos inocentes? sí, fíjate, hice un escrito en Facebook donde fue muy interesante porque finalmente lo que decía
no era una idea ni mía, güey. La escuché de una chava que hace defensa de derechos humanos principalmente para la mujer. Y ella Claro. explicaba que el movimiento feminista no había nacido con manifestaciones de agresión a los monumentos, a los cristales, a nada, que eran manifestaciones, digamos, pues tranquilas, ¿no? Las chavas con sus pancartas y tan, tan. Güey, el baile de este baile y todo, que era un Fue que movimiento y que, 2017 eso, el baile. oye, ¿y qué pasó, güey? Todos nos burlamos como pendejos, Exacto, tristemente. exacto. Y fíjate, O sea, nos burlamos. lo que decía esta chava es que la única manera que el movimiento feminista pudo tener para que hubiera ojos y oídos a lo que estaban diciendo fue eso, güey, manchando monumentos, haciendo pintas, golpeando las vallas, haciendo quebradero de cristales de algunos negocios, que fue la única manera en que se escuchó, güey, que es la única manera en que los medios la siguieron y reportaron, etcétera. A mí me pareció impresionante, por ejemplo, Milenio cubriendo en vivo, güey, 4 horas de marcha feminista, aunque desde luego, ¿no? Su enfoque era muy morboso y cargado con mucho Claro. miedo y demás, pues, pero al menos la siguieron, güey, al menos están visibilizadas. Y lo interesante es de que hubo una ñora que yo no, pues yo no la conozco, pues no somos contacto porque se empezó a compartir mucho este escrito que hice. Y una ñora me dice, a ver, usted dígales a estas personas, dígales qué les va a decir a los dueños del comercio que les quebraron sus cristales, güey. Y lo que decía la chava, esta defensora de los reportes de los derechos humanos, era que sí se afectan monumentos, paredes y demás, pero no hay ni un solo muerto, güey. O sea, entonces pareciera que vale más los objetos de la ciudad, los cristales de los negocios, que las mujeres que son desaparecidas, güey. O sea, no mames. Y ahí te va, güey, la otra parte porque creo que tú y yo somos muy feministas, güey, creo que Sí, somos feministas radicales, güey. Yo, por ejemplo, a mí si me preguntaran, yo apoyo mucho feminismo y yo soy pro aborto, ¿no? Por ejemplo, mi esposa es muy feminista, pero por ejemplo ella es pro vida. ya. Creo yo que es interesante eso, pero ¿sabes qué es la parte que se me hace bien triste, güey? Yo tengo 2 hijos y los dos son niños. Y lo que se me hace muy triste es que hasta cierto punto también, en algún momento, el movimiento ha hecho parecer que el hecho de ser hombre, güey, es malo, cabrón. Y eso Sí. me preocupa por mis hijos. Yo ya soy un adulto, güey. Yo ya te puedo decir que yo sé si soy bueno o soy malo, güey, como persona. Yo no creo ser malo. Yo creo que soy una buena persona. Creo que hago las cosas, güey, de manera positiva para los demás y tratando de jamás afectar a nadie, güey. Sin importar si es pobre, rico, hombre o mujer, güey. No, no me interesa. Ujú. Eh, pero sí me siento de repente mal, güey, porque sí me he tenido que detener a pensar, neta, güey, eres ese cabrón que están diciendo que todos somos igual. Y ahí es donde yo me separo un poquito, güey, donde sí siento como preocupación por mis hijos, preocupación porque me tocó ver un video que me impactó, güey, donde era un chavo, un Uber, güey, en bicicleta. Tenía que cruzar, güey, iba a trabajar el chavo, cabrón. Y lo pintaron, lo rayaron, lo ofendieron, le echaron Sprite en la cara, güey. Y digo, le desmadraron su bici, güey. Ahí es donde me duele, güey, el movimiento, ¿sale? Ahí es donde pienso que tal vez pierdo un poco de legitimidad para mí, güey. En esa parte, solo en ese momento, güey. De ahí en más, yo creo que tienen razón en estar enojados, güey, y creo que tienen razón en sus demandas. Creo que a veces se quedan cortas, güey, porque creo que el micromachismo que se ejerce es cabroncísimo. Cuando me puse a analizar, estuve viendo lo del tema de pubertad con los niños, Ujú. y cuando vimos, por ejemplo, que aparecen vellos púbicos y corporales, los morros volteaban a ver a las niñas como en son de burla, y le dije, no, cabrones, o sea, no se están dando cuenta que la presión que ellas tienen por eso, o sea, y nosotros como hombres vivimos bien cómodos y eso tú nunca lo vas a vivir, güey, ni siquiera nos lo imaginamos, cabrón, quemarse, cortarse, irritarse, lastimarse, tener la presión social de que las estén viendo y juzgando, eso, güey, a nosotros no nos pasa, Sí, no, no, pero no. pues no por eso todos somos malos, cabrón. Y no Sí, por eso todos somos sátiros, güey, o todos somos es violadores. interesante, ¿no? Porque
hay veces que nos cuesta trabajo manejar un poquito más de una idea, ¿no? Sí, La bronca no es contra los hombres en general, es contra la violencia contra la mujer y contra quien ejerce la violencia contra la mujer. Creo que ya es una idea complicada, pues, ¿no? Es más fácil sí. caer en lo que hemos estado acostumbrados toda la vida, ¿no? Somos rivales unos de otros, ¿no? Las Sí. mujeres son rivales de los hombres. Esa es una idea muy sencilla, pues es muy simple, es fácil Es de más fácil entender. y es fácil polarizar, o sea, es fácil ser blanco o negro. Es difícil a veces ver la gama, ¿no? Ver que no todo es blanco, no todo es negro y buscar Sí, el equilibrio. Es la sí. parte compleja y es la parte que creo que Porque incluso en ahorita, términos políticos, ¿no? O eres fifí o eres chairo, ¿no? Espérame, o sea, no, ¿no? mi pensamiento es más de izquierda y a pesar de eso, de que mi pensamiento es de izquierda, pues no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que esté haciendo este señor, ¿no? De López Obrador, o sea, no, no, o sea, yo no me puedo decir chairo porque no estoy de acuerdo con todo lo que hace. Hay cosas que me parecen bien, hay cosas que me parecen adecuadas, pero otras no. Y entonces, es lo que te digo, es que hay que digerir, hay que analizar con mayor fineza cualquier situación, ¿no? Pero te digo, o sea, vivimos en un tiempo donde todavía vernos como rivales y simplificar buenos, malos, todavía está muy presente, pues, o sea, hay ideas muy nuevas, ideas muy finas, ideas muy interesantes que siguen conviviendo con ideas muy viejas, muy viejas. Sí. Y sabes, aparte, pues bueno, ya ves que el movimiento mexicano viene de alguna manera desencadenado del movimiento chileno, que es donde comienza, digo, no el movimiento en sí, porque el movimiento feminista ha existido desde hace mucho, inicia en Francia, pero por ejemplo, el cómo Chile toma comienza con este movimiento como moderno, podemos llamarlo, feminista moderno, y cómo en Chile, por ejemplo, la situación de violencia era muy radical. Quizás aquí también lo está haciendo, pero aquí está como más oculta, ¿no? Más bajo la cortina de los medios y demás. Pero en Chile era como muy abierta esa violencia. Y entiendo por qué en Chile, por ejemplo, pues comienzan con este movimiento tan radical. Y pues los de aquí lo adoptan también como suyo. Quizás también de ahí viene un poco el a veces ser más crítico a lo que te llega. Sí, está bien que te llegue, está bien que esté pasando en otros lados, pero críticalo de manera que lo adaptes a tu entorno, ¿no? Y sobre todo que le aportes, güey, porque no se trata nada más de copiar. Bueno, puedo tomar ideas de otro, pero yo qué le voy a aportar para hacer lo mío. Y es donde creo que de repente se quedan sueltas y cosas, güey. Sí, 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 sí. Pues te digo, a mí me parece, ya te lo había comentado, ¿no? Al menos creo que está pasando algo, güey. O sea, yo crecí toda mi vida creyendo que no pasaba nada, güey. O sea, que todo estaba ya así, pues así es la vida, güey, ya. Si no te gusta, pues ni modo, te friegas, y eres de los amargados, ¿no? Sé feliz, y cómo nos metieron esa idea, ¿no? Es que es la actitud, güey, toma con actitud las cosas. Y aparte, con una persona como yo, cabrón, que nunca se sintió encajar en nada, güey, o sea, pues de dónde saco la actitud, que aunque yo no me sentí encajar en nada, o sea, Sí. ¿no? Impresionante, pero bueno, ahorita creo que está pasando algo. No sé si bueno o malo, no sé, o sea, pues está pasando, se están enfrentando ideas, se están confrontando posiciones, hay mucha discusión, y en medio de toda esa discusión lo que yo más lamento, güey, es el asunto de la desinformación y Mm. de que no hemos construido una sociedad capaz de poder distinguir cuál es información falsa y cuál es información verdadera. Y ese es un problema grave. Sí, güey, y el cómo es parte de eso, ¿no? Cómo hay quien se aprovecha, güey, y está sigue sacando ventaja y sigue viendo cómo chingar, o sea, cómo seguir jalando agua nada más para él y, y mientras tanto se lleva entre las patas a todos, güey. Y genera eso, genera esta desinformación, genera ese, pues, desbalance, el que la gente ni siquiera se detenga ya a pensar las cosas. Y pues los hilos, quien mueve los hilos detrás, güey, sigue beneficiándose, ¿no? Y siempre es el mismo. Sí, siempre son los mismos. Siempre es Pues el qué, mismo. qué gacho terminar con este tono, ¿no? Pero pues
creo que la realidad se impone, ¿no? Finalmente, la realidad se Sí. impone y a ver si el otro nos sale un poquito más ordenado, güey.